Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por darnos ese momento en que podemos reunirnos y cantar a ti, recordar la cruz y juntos leer tu palabra. Y ahora, Dios, al hacer eso, te pedimos que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo tome tu palabra, que es su espada, y que nos transformes, que nos hagas sentir tu presencia en tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Hoy empezamos con una pregunta. La pregunta que veremos hoy en la palabra de Dios, la pregunta es esta: si todo está quebrado en el mundo, ¿cómo podría Dios restaurar todo? ¿Cómo podría Dios restaurar todo? Preguntamos eso porque en ese mundo, en nuestra vida, todo está quebrado o quebrándose. Nada está mejorando, no permanentemente. Todo está, si piensas globalmente, política, economía, la economía o de uno, el cuerpo y la vida de uno, todo va en estado de quebranto, de una forma u otra. Siempre, por eso tenemos tanto dolor y tristeza y enfermedad y sueños no cumplidos y amistades y relaciones quebradas. Me imagino, sin tener que imaginar mucho, que todos hemos sentido eso, que todos hemos experimentado quebranto, que hoy experimentamos en diferentes sentidos quebranto en nuestra vida. Y la razón que todo está quebrado es por la rebeldía de la creación. Eso vimos antes, pero será importante luego en el mensaje de hoy. Todo es quebrado por la rebeldía de la creación, particularmente los hombres, las mujeres, desde Adán y Eva hasta nosotros. Todos universalmente hemos mirado a nuestro Creador y hemos dicho, no, yo haré lo mío de la forma que yo quiera. Yo seré el jefe de mi vida. Y eso quebró toda la creación. Y después Dios es quien restaura. Dios restaura, es el gran restaurador. Me gusta Apocalipsis 21, verso 5. Lo leímos hace 2 semanas. Yo creo que vamos a leer ese verso al principio de cada mensaje en esta serie, porque pone el contexto para nosotros que Dios restaura. El que está sentado en el trono dijo, eso es Dios: yo hago nuevas todas las cosas. Eso es restauración. Y la pregunta para nosotros hoy es esta: ¿cómo obra Dios esa reconciliación, esa restauración? ¿Cómo puede decir Dios que Él restaura todas las cosas? ¿Qué hace Dios para restaurar las cosas? Y yo quiero entender cómo funciona, como cuando uno abre algo y para aprender cómo funciona la máquina. Hoy me vino un ejemplo en la mañana y era una historia fea de mi vida, y yo dije, eso voy a compartir. Era tiempo de lluvia en Honduras, y en este año había mucha lluvia. Era como en una ciudad había lluvia hasta casi mi cintura. Había mucha lluvia en todas las calles, todo estaba cerrado, la gente estaba adentro, nadie estaba afuera. A nosotros nos tocó en ese tiempo viajar de un pueblo donde vivíamos a otra ciudad. Y en medio del camino, algo pasó. Yo creo que era el freno, si no me equivoco, era el freno. El pedal de freno dejó de funcionar. Funcionaba, se movía, pero no pasaba nada cuando se movía. Ya no estaba conectado. Y hasta ese momento nunca me había preocupado por entender cómo funcionan los pedales de carro. Yo sabía que apretaba los pedales y el carro paraba o aceleraba, o el clutch se conectaba. Yo nunca me hice la pregunta, ¿cómo funciona? ¿Hay metal o qué tiene? ¿Cómo funciona? Ese día me di cuenta, nos metimos abajo del carro, había un cable en ese carro, era un carro viejo, entonces había un cable que conectaba el pedal de freno con la máquina, con lo que hacía parar el carro. Eso tampoco sé cómo funciona, pero ese día supe, el pedal no funcionaba porque no tenía cable. Bueno, al final de la historia tuvimos que encontrar una ferretería abierta. Solo había una en el pueblo donde estábamos, en medio de toda esa lluvia. Y no tenían ese cable, pero tenían un cable de freno de bicicleta que conectamos al carro. Y ¿qué pasó? Ok, gracias. Eso vamos a cortar en el video. Ok, ¿dónde estaba? Bicicleta, sí. Un cable de bicicleta que conectamos en
al carro y dijimos, vamos a cambiarlo, nomás que llegamos a la ciudad, vamos a cambiarlo. Nunca lo cambiamos porque nunca volvió a quebrarse. Me imagino hasta ahora todavía está ese cable. Pero ese día me di cuenta de cómo funcionaban los pedales de los carros, por lo menos ese carro, que hacía parar y encender el carro cuando tocaba los pedales. La pregunta para nosotros es, ¿cómo funciona la restauración? Si Dios restaura todo, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el cable, el mecanismo, la cosa que conecta nuestra vida, nuestro mundo con el poder de Dios que nos da la reconciliación con Dios? Y ahí es donde fácilmente nosotros podemos equivocarnos, porque nosotros damos por sentado que la forma en que Dios podría o debería restaurar todo es por arreglar las cositas quebradas en nuestra vida. Yo sé, las cosas quebradas en mi vida no son cositas para mí, ni las cosas quebradas en tu vida. Son cosas grandes, son nuestros problemas, son grandes para nosotros. Pero en términos de todo el universo, son cositas. Son cosas. Lo más grande que está mal en mi vida es algo pequeño comparado con todo el universo y todo el mundo. Entonces, nosotros damos por sentado que si Dios va a restaurar y reconciliar todas las cosas, Él puede empezar por solo mover sus dedos y resolver todos mis problemas, hacer que lo que me causa dolor y incomodidad y problemas, las personas que me molesten en mi vida, Él podría reparar todo, restaurar todo, hacer que todo fuera fácil, como si fuera nuestro hombre personal de mantenimiento, a quien llamamos cuando algo se quiebra. Si Dios restaura todo, restaura eso, restaura ese problema que tengo. Y la experiencia nos enseña que muchas veces Dios no hace eso. Muchas veces Dios no restaura las cositas quebradas en nuestra vida, los problemas que nosotros tenemos. A veces sí, muchas veces nos deja vivir con los problemas. Sabemos eso porque podríamos escoger un tema, salud o trabajo, y podríamos pasar el resto del tiempo solo hablando, compartiendo experiencias de nuestra vida hoy, de lo que está quebrado en nuestra vida, en esa área de nuestra vida, de nuestro trabajo, nuestra salud. Dios no resuelve todas las cosas en nuestra vida. Y cuando no lo hace y sabemos que Dios es quien restaura todo y podría restaurar todo con una sola palabra, a veces eso nos hace desilusionarnos, estar decepcionados con Dios. A veces se enfría nuestra fe porque Dios no resolvió mi problema como yo quería que hiciera. Y no somos los primeros que experimentamos eso. Cuando Jesús vino al mundo, la gente que lo recibió, los judíos de su día, ellos estaban esperando que Dios restaurara, que reconciliara, que arreglara los problemas de su día también. Y el problema más grande para ellos en su tiempo era algo que ellos esperaban, que el Mesías es el rescatador enviado por Dios, que cuando llegara ese Mesías enviado por Dios, que Él arreglaría. Y su problema era que ellos estaban bajo el dominio, su país ya no era su país, no pertenecía a ellos. Ellos estaban viviendo bajo la tiranía de los romanos y era una tiranía cruel. Ellos estaban sufriendo y ellos estaban solo esperando que Dios enviara el prometido, el rescatador prometido para librarlos del dominio de los romanos. Por eso, por ejemplo, en Juan 6, Jesús tuvo que, en el verso 15 dice, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Toda su vida había esa dinámica. La gente estaba esperando, si tú eres el Mesías, tú vas a rescatarnos. Tú vas a levantar un ejército, tú vas a ser nuestro rey, tú vas a quitar los romanos de encima de nosotros, establecer otra vez el pueblo, la nación de los hijos de Dios. O en Marcos 10, creo que por eso dos de sus discípulos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Probablemente no estaban pensando en la gloria en los cielos, sino en la gloria de su reino. Cuando él tomara el poder y cuando Él quitara a los romanos, ellos que querían ser los grandes en su reino, o aún después de morir, porque puede imaginar cómo, si sus seguidores estaban esperando que el Mesías iba a quitar el dominio de los romanos, porque ese era el problema grande que ellos sentían en su día, lo que estaba quebrado en su mundo, y ese hombre era el Mesías, y después los mismos romanos matan al Mesías en vez de lo opuesto que ellos esperaban. Puede imaginar cómo se sentía, pero después Él resucitó de la muerte. Y aún entonces,
Ellos estaban esperando que Él estableciera un reino humano, terrenal. En Hechos 1:6, entonces los que estaban reunidos le preguntaban, eso después de la resurrección, Señor, ¿restaurarás en ese tiempo el reino a Israel? Ya es tiempo, tú eres el Mesías, resucitaste de la muerte, ellos te mataron, ahora vas a hacer lo que obviamente viniste a hacer, resolver el problema de nuestro país, el problema de nuestra vida ahora. Ellos se equivocaron porque Jesús no hizo eso. Él no quitó la tiranía de los romanos. Él no resolvió el problema más grande de la vida de ellos en su tiempo. Se equivocaron en cuanto a cómo Dios obraría su restauración, en cómo funcionaría la restauración. ¿Por qué? Porque se equivocaron, mire, eso es importante, en cuanto a lo que era su problema verdadero. Ellos pensaban que su problema verdadero era que lo gobernaban los romanos y que habían perdido su nación. Ellos pensaban que ese era su problema, y obvio, era su problema. En realidad, su problema aún más grande era que eran el pueblo de Dios y se habían separado de Dios. Y por eso estaban bajo la tiranía de los romanos. Por eso porque estaban lejos de Dios. No había habido profeta entre ellos por más de 400 años cuando vino Jesús. Por 400 años desde Malaquías, la última vez que Dios habló a su pueblo, hasta Jesús. Hubo silencio. El pueblo de Dios, estaban separados de Dios. Ese era su problema más grande. Nosotros igual que ellos, nos equivocamos en cuanto a cómo Dios restaura todo cuando pensamos que la restauración divina sería arreglar los problemas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos equivocamos igual que ellos en cuanto a lo que es quebrantado verdaderamente y más profundamente en nuestra vida. Nosotros pensamos que lo que está quebrado en nuestra vida son las cosas quebradas, mis finanzas, mi familia, la cosa quebrada, el trabajo, la salud, el matrimonio, las dificultades, el dolor, lo que nos hace sufrir en nuestra vida. En realidad, lo que está quebrado en mi vida y en tu vida, en la vida de todos, es que es todo. Todo el mundo está quebrado y es quebrado por nuestra rebeldía contra Dios. Está quebrado como castigo y como consecuencia de haberse rebelado todos contra nuestro Creador. La realidad es que lo que está quebrado es algo mucho más grande, mucho más fundamental que las cositas quebradas de nuestra vida, los dolores diarios con que nosotros vivimos. Esas cosas son síntomas de problema verdadero, igual que con los israelitas en el día de Jesús. Lo que está quebrado es la relación de la creación y su creador, y está quebrada por la rebeldía, y por eso la creación está quebrada. Así que la forma, la manera en que Dios obra la restauración, como lo que Dios hace, el mecanismo de restaurar todas las cosas, es por solucionar ese problema, la rebeldía. Más que mi jefe que me trata mal y los problemas que tengo en mi familia. No, Él resuelve el problema de nuestra rebeldía. ¿Cómo lo restaura? ¿Cuál es el mecanismo de su restauración? Es la cruz de Jesús. Es por la cruz de Jesús que Dios restaura todas las cosas. Y si tu primera reacción es ¿en serio? ¿Esa es tu respuesta a la pregunta? ¿Cómo obra la reconciliación? Podría ser porque nosotros vemos la cruz como algo importante en la fe, algo que en la religión está al centro de la religión, es una doctrina fundamental, pero no siempre apreciamos lo que ocurrió en la cruz. La cruz es la clave para toda restauración que Dios obra en nuestro mundo y en toda la eternidad. Mira Colosenses capítulo 1. Aquí nos enseña eso y primero habla a personas que han sido restauradas, los cristianos en Colosa, y describe la restauración que ellos han recibido y después dice cómo recibieron esa restauración. Dice, damos gracias a Dios, verso 3, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esa esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando
dando fruto constantemente, creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Son personas, obviamente, que han recibido reconciliación. No está describiendo a ellos con palabras de quebranto. Son personas que no están viviendo en quebranto. Han recibido la gracia de Dios. Tienen esperanza reservada para ellos en los cielos. Todo lo que sabemos que recibimos en Cristo. Tienen fe en Cristo. Tienen amor para los demás. Ellos son hijos de Dios, han sido restaurados. En el verso 11 dice, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Mira eso, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Dice, usted tiene herencia. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios, hijos adoptivos. Dios los adoptó en su familia. Son restaurados. Tienen herencia eterna. En el verso 13 describe la restauración que Dios hizo en ellos y en cada persona que entre en Jesús. Dice, porque Él, Dios, nos libró del dominio de las tinieblas. Ese quebranto, el vivir en quebranto total. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Eso es Jesús. En quien, en Jesús, tenemos redención, el perdón de los pecados. Eso es de quebranto a restauración, de estar en la oscuridad a estar en la luz. ¿Y cómo lo hizo? Ahora Él va a describir, nos va a enseñar cómo Dios restaura todas las cosas. En el verso 15, vemos que la restauración está centrada en una persona. Dios hace la restauración por Cristo. Él es Cristo. Es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo primacía. Cristo hizo todo y Él va a restaurar todo. El que hizo, Él creó todo el mundo, va a restaurar el mundo. Y la restauración viene por medio de la persona que hizo la creación y lo restaura por medio de la cruz de Jesús. Mire el verso 19. Porque agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitara toda la plenitud, enfatizando, Cristo es Dios, y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo. Esa es restauración, reconciliación total. Todas las cosas con Dios, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Ok, paramos ahí por un segundo. Él dice reconciliar con Dios todas las cosas, ¿cuáles son? Personas y todo lo demás. A final de cuentas, como veremos en esta serie, Dios restaurará todas las cosas. Cielo, tierra, todo lo que hay en su creación serán restauradas con Él. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Específicamente, no por medio de sus enseñanzas solamente o de su vida solamente. Específicamente, hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, por medio de Cristo en la cruz, Dios obra la restauración. El 21. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, eso es quebranto, vivir en quebranto. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado. Otra vez dice en el 22 lo que dijo en el 20. Dios los ha reconciliado, ¿cómo? En Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. La cruz de Jesús, Cristo muerto en la cruz, Cristo guindado en el madero, ya con toda su sangre
alrededor de él en la tierra, Cristo muerto. Esa escena es lo que obra la reconciliación, es lo que Dios usa para dar reconciliación a nosotros. No es algo que es parte de nuestra fe, es lo único que está al centro de nuestra fe. Entonces la pregunta es, ¿cómo obra Dios la restauración de todas las cosas en la cruz? No es por mágicamente reparar cada cosa que está mal en nuestra vida por nuestra rebeldía, sino por resolver el problema. En la cruz Dios resuelve el problema que está a la raíz de todo el quebranto, la ofensa de nuestra rebeldía contra nuestro Creador, lo que causa todo el quebranto en este mundo. La forma que Dios restaura lo quebrado es por redimir y rescatar a los rebeldes. No es por hacer la vida más fácil a los rebeldes. No es por quitar los problemas y dolores de la vida de los rebeldes. Es por redimir y rescatar a rebeldes como tú y yo. En Colosenses 2, capítulo 2, verso 13. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y la incircuncisión de su carne, otra vez, quebranto, viviendo lejos de Dios les dio vida juntamente con Cristo. Les dio restauración. ¿Cómo? Habiéndoles perdonado todos sus delitos. Mi rebeldía, si yo soy hijo de Dios, mi rebeldía contra Dios, lo que causa todo el quebranto en mi mundo, eso fue perdonado por Dios. ¿Y cómo lo perdonó? Como uno a veces perdona cuando alguien le pide perdón y dice, no te preocupes, no fue nada. No, Dios no minimiza nuestro pecado porque es ofender al Rey del universo. ¿Qué hace? ¿Cómo perdona nuestra ofensa y nuestra rebeldía contra Él? Lo dice en el 14, y si adivinaste, si dices, yo creo que por la cruz tiene la razón. Habiendo cancelado, Dios perdonó nuestros delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Entonces, Él canceló una deuda. ¿Qué es la deuda? Es la condenación que está en contra nuestra. Es como si estuvieras en un corte y el juez te dice, eres culpable de quebrar esa ley, y después te condena y firma la condenación, y ese documento te va a mandar a la cárcel. Nosotros teníamos un documento contra nosotros que son nuestra desobediencia, nuestra rebeldía contra Dios, y dice que nos perdonó por cancelar esa condenación. ¿Y cómo lo hizo? Lo ha quitado de en medio, dice, ¿de medio de qué? De nosotros y Dios, clavándolo en la cruz. Es por poner nuestros pecados sobre Cristo en la cruz, y cuando Él pagó el precio de nuestro pecado, el castigo que nosotros merecíamos, que Dios pudo cancelar la condenación contra nosotros. Dice, habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él en la cruz. Cristo tomó sobre sí nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra rebeldía. Él fue castigado por eso. Y por lo tanto, nosotros podemos estar sanados, hijos de Dios, perdonados. Mira 1 de Pedro 2:24. Dice, Él mismo, ese Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado, vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Él sufrió en nuestro lugar, con nuestra maldad sobre Él. Él fue hecho una maldición en nuestro lugar. Cristo nos redimió, dice Gálatas 3:13. Redimió de la maldición de la ley. ¿Qué es la maldición de la ley? Que nosotros somos malditos por no obedecer lo que nos manda nuestro Creador. Nos redimió de eso, porque escrito está, maldito todo aquel yo dejé fuera la parte más importante. Nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Habiéndose hecho maldición por nosotros. Cristo se hizo maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo el que cuelga de un madero. Isaías 53, verso 4 dice, ciertamente Él llevó, Cristo, eso fue escrito muchos años después de que Cristo apareció en el mundo, pero describe lo que Él llegó a hacer. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, con todo. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido
por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Dios nos restaura en la cruz de Jesús, porque en la cruz de Jesús Cristo paga el precio de nuestra rebeldía, que es lo que nos separa de Dios y introduce todo el quebranto en nuestra vida. En Isaías 53, mira el verso 10, dice: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, eso es tomar el castigo de otro sobre sí, verá su descendencia. Ahora mira lo que dice aquí, que por tomar nuestra culpabilidad, nuestra condenación sobre sí, sufrir en nuestro lugar, mira lo que da a nosotros, es restauración, somos su descendencia. Dice: prolongará sus días, la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá, quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo. Eso es restauración para nosotros. Justificará a muchos y cagará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré, Dios dice, parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Eso es Jesús en la cruz. Y para nosotros llevó el pecado de muchos, intercedió por los transgresores en la cruz. Cristo quita y resuelve el problema más grande que nosotros tenemos, nuestra culpabilidad delante de Dios. Por eso la cruz está al centro de nuestra fe, y está al centro de la restauración que Dios obra en este mundo, porque en la cruz Dios resuelve el único problema que realmente importa. Los problemas que tú y yo tenemos hoy son grandes, nos molestan. Al final de cuentas no importan, no tanto como nuestra separación de Dios. Por eso Pablo dice, hablando de la cruz, cuando habla con los corintios, mira 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero la palabra de la cruz para nosotros los salvos es el poder de Dios, porque allí fue donde Dios obró nuestra restauración. O en Gálatas 6:14 dice: pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí, yo para el mundo. O otra vez en Corintios 2:2. Porque nada me propuse saber, no iba a hablar de nada entre ellos, excepto a Cristo y ese crucificado. La cruz de Jesús es como Dios obra la restauración de nuestra alma, de nuestro ser. Por eso en la cruz Dios nos invita a todos. En la cruz, por la cruz, Dios nos invita. Si no eres cristiano y estás escuchando eso, Dios te invita a venir a la cruz, a decidir entregarte a Cristo y servirlo, que Él sea tu Señor y tu Salvador. Recibir la restauración que Él compró cuando Él se cargó con la iniquidad, con tu iniquidad, y pagó el precio. Recibir el perdón que Él compró en la cruz, para que esa culpabilidad que todos sentimos te puede ser quitada cuando te entregues a Cristo por arrepentirte y bautizarte. Y en esta comunidad, cuando tú dices: yo quiero eso, yo quiero ese perdón, solo tiene que decir a uno de nosotros: puedes arrepentirte, bautizarte. Para los que somos cristianos, la cruz también nos invita a recordar una vez más lo grande y lo maravilloso que es la salvación que tenemos, lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Por eso, siempre hoy, nos reunimos alrededor de la mesa del Señor y tomamos pan y tomamos jugo y recordamos su cuerpo y su sangre en la cruz. Recordamos lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, eso es Cristo, Dios lo hizo pecado. Lo hizo pecado, que Él fuera pecado. Ni pecó ni una vez, y Dios lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia, es perfección de Dios en Él. Ahora, a cantar a Cristo, cantar de su gracia, a tomar el pan y el jugo, lo que estamos en Cristo, recordamos el milagro que es que nosotros podemos, Dios nos puede ver a gente rebelde como tú y yo y decir: perfección, tú eres perfecto,
No eres perfecto, pero eres perfecto, porque Cristo llevó tu culpa a la cruz. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por recordarnos hoy de lo increíble que es lo que tú hiciste en la cruz, cuando cargaste con nuestra iniquidad, nuestra desobediencia, mi rebeldía, y sufriste en mi lugar. Por eso te damos gracias, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.